Muy bien, ¿cómo estamos, alumnos del quinto año de la carrera de informática? Bienvenido de nuevo a nuestra segunda unidad de probabilidad estadística. En esta unidad vamos a estar estudiando lo que son decisiones estadísticas. ¿Está bien? Vamos a estar viendo lo que viene a ser decisiones estadísticas, cómo formular hipótesis. Vamos a ver también cómo hacer un contraste de hipótesis. Vamos a terminar los niveles de significación. Vamos a ver nuestro tema. La presentación de nuestra unidad, como le dije, hipótesis estadística, tipo de hipótesis. Vamos a estar viendo el contraste de significación. Vamos a ver los tipos de errores de hipótesis estadísticas. También tenemos lo que son errores tipo 1, errores tipo 2. Vamos a analizar cada uno. Niveles de significaciones, el contraste de significación, el ensayo de una y dos colas, unilateral, bilateral, vamos a estar llamándolo, ensayos especiales y el contraste de mediante diferencias muestrales. ¿Está bien? Ok. ¿Qué viene a ser decisiones estadísticas? Nosotros sabemos por definición misma de la estadística, que es una ciencia donde recoge información, analiza los datos, codificamos los datos, quitamos una conclusión, pero no nos quedamos con la conclusión, sino que también de esas conclusiones tenemos que tomar ciertas decisiones. ¿Está bien? Esas decisiones que vamos a estar tomando es en base a un cierto análisis, a una cierta hipótesis, como ustedes saben, en estadística debe existir un tema de investigación de donde obtener información para tomar decisión en base a esa investigación. Muy bien. Y comenzamos. Nosotros sabemos que para decisión estadística el eje principal aquí es la formulación de una cierta hipótesis. ¿Ok? ¿Y qué entendemos por hipótesis? Hipótesis viene a ser una cierta conjeturas, una cierta proposición. Y también existen entonces dos tipos de hipótesis. Y vamos a estudiar cada una: la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. ¿Está bien? Repetimos otra vez. Una hipótesis son enunciados que parte de una investigación donde nosotros queremos aceptar o rechazar dicha hipótesis, que sería la conjetura misma. Y para la formulación de esta hipótesis se va a tener dos tipos de hipótesis: la nula y la alternativa. La hipótesis nula, ¿qué se entiende por hipótesis nula? Es la hipótesis en donde se toma un cierto parámetro y decimos que ese parámetro es igual a un valor estadístico. ¿Está bien? Y nosotros queremos determinar si ese parámetro coincide con ese valor determinado, con ese valor estadístico. ¿Está bien? Entonces se formula la hipótesis nula. Viene a ser una suposición que utiliza para negar o afirmar un suceso. ¿Está bien? Por ejemplo, si yo digo voy a lanzar una moneda y voy a decir, la hipótesis sería, esta moneda es una moneda buena. Entonces, ¿cuál sería mi parámetro en este caso para considerar que esa moneda es buena? Que sería la probabilidad, ¿verdad? Porque al lanzar una moneda, en términos probabilísticos, la probabilidad de que caiga cara tiene que ser igual a la probabilidad de que caiga cruz. Es decir, la probabilidad de que caiga cara sería 1 sobre 2. Entonces, si su proporción o su probabilidad es igual a 1 sobre 2, entonces estamos ahí en ese caso formulando una hipótesis nula diciendo de que esa moneda es buena. En cambio, tiene que haber una segunda opción. Esa segunda opción se lo va a llamarlo como hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa sería la otra hipótesis en el caso de que se rechace la hipótesis nula. Si yo digo la probabilidad de que una moneda sea buena, P igual a 1 sobre 2, entonces la alternativa sería P distinto a 1 sobre 2, o P menor a 1 sobre 2, o P mayor a 1 sobre 2. Es decir, no debe ser igual a 1 sobre 2, porque acá en la nula nosotros estamos afirmando de que la probabilidad es igual a medio. Entonces la alternativa sería la respuesta contraria a esa nula. En todo contraste de hipótesis que vamos a estar determinando,
vamos a estar aceptando o rechazando la nula dependiendo del ejercicio. Si nosotros aceptamos las nulas, entonces significa que la alternativa vamos a estar rechazando, o viceversa. Si nosotros rechazamos la hipótesis nula, significa que vamos a estar aceptando la segunda opción, que sería la hipótesis alternativa. Esto vamos a estar viendo con ejemplos. ¿Ok? Ensayo de hipótesis. Nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros formulamos una cierta hipótesis o hipótesis, tenemos que determinar si es significativa esos resultados que estamos obteniendo. Y ahí creo que en el material tenemos un ejemplo. Decía, si yo por ejemplo lanzo 20 veces una moneda y sale 16 veces cara, entonces estamos incluidos a determinar que esa hipótesis sea mala. Es decir, nos tendemos más a decir, es decir, nuestro resultado está tendiendo más hacia las caras que hacia las cruces. Aunque sea mínima esa diferencia, entonces decimos que esa diferencia es significativa. Puede ocurrir que al lanzar 20 veces una moneda salga 16 caras. ¿Se entiende? No necesariamente al lanzar 20 monedas tiene que salir 10 caras y 10 cruces. ¿Se entiende? Esa diferencia con respecto a la probabilidad determinada, a eso se le llama diferencia significativa. Si yo lanzo por ejemplo una moneda 20 veces y me está saliendo 17 veces caras o 17 veces cruces, entonces estamos tendiendo hacia uno de los resultados. Salió 17 veces cruces, estamos tendiendo a que el resultado tienda a ser cruces. Nuestro resultado tiende a tender a ser cruces nuestros resultados de probabilidades. Esa diferencia es lo que se le llama diferencia significativa. Entonces el ensayo de hipótesis entonces sería la formulación de una cierta regla donde aceptás o rechazás esa hipótesis. ¿Okay? Vamos a ver eso en el ejemplo. Existe lo que se llama errores estadísticos, errores de hipótesis. Y estos errores se lo denomina como error de tipo 1 y error de tipo 2. ¿Está bien? El error de tipo 1 consiste en rechazar una hipótesis. En este caso sería la hipótesis nula. Rechazamos la hipótesis nula cuando en realidad esa hipótesis debería ser aceptada. Nosotros formulamos una hipótesis nula, hacemos el contraste de significación, obtenemos los resultados, pero al final de todo nosotros rechazamos esa hipótesis, aceptamos esa hipótesis. Entonces decimos que estamos cometiendo un error de tipo 1. ¿Ok? Nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Ustedes conocen lo que es la curva normal. Existe la curva normal para muestra, también existe la curva normal para población. ¿Ok? Son dos resultados. Entonces, la curva normal para muestra va a arrojarnos los resultados. El valor Z que vamos a obtener del resultado es en base a los datos de la muestra. Ese dato Z puede ser aceptada. Vamos a suponer que acá tenemos la Z. Puede ser que la Z calculada que vamos a tener de los datos sea aceptada, esa hipótesis. ¿Ok? Entonces, pero en realidad para nuestra población debería ser rechazada. ¿Se entiende? Debería ser rechazada. Entonces decimos que estamos cometiendo error de tipo 1. El error de tipo 2 consiste en aceptar la hipótesis nula cuando debería ser rechazada. ¿Está bien? Al error de tipo 1 nosotros vamos a estar llamando o simbolizando como error alfa o simplemente alfa. ¿Está bien? Que viene a ser nuestro nivel de significación. Y el error de tipo 2 vamos a estar representando con beta. Error de tipo 2. Porque acá nosotros estamos aceptando la Z, estamos cometiendo error de tipo 2. En este caso estamos rechazando la Z y estamos cometiendo error de tipo 1. Muy bien. Esto vamos a estar viendo con el ejemplo para entender mejor. ¿Está bien? Repito esta parte. El error de tipo 1 consiste en rechazar la hipótesis nula cuando en realidad los resultados que obtuvimos dio un resultado de aceptación de hipótesis. Y el error de tipo 2 es aceptar la hipótesis cuando debería ser rechazado.
Perfecto. Niveles de significación. Nosotros conocemos lo que es la curva normal. ¿Está bien? Conocemos la curva normal y en la unidad pasada nosotros dimos lo que son estimaciones estadísticas. Nosotros sabemos que en la curva normal el parámetro poblacional estaría en el medio de nuestra curva normal. El nivel de significación serían los grados de rechazo de una cierta hipótesis. ¿Está bien? Por ejemplo, acá tenemos lo que se llama región crítica o región de rechazo. La región que está en el medio o alrededor del cual gira los datos estadísticos con respecto a un parámetro se le llama región de aceptación. Generalmente nosotros usamos el 0.95 o 95% o 0.99 o 99% de confianza. Es decir, con un 99% o 95% de confianza nosotros estamos aceptando o rechazando una cierta hipótesis. Sería nuestra región de aceptación. La región crítica sería los extremos. Si decimos 95% de aceptación, los extremos serían 5%, es decir, 2,5% para cada lado. ¿Está bien? 0.025 a la derecha, 0.025 a la izquierda, que son las áreas de los extremos. ¿Con qué grado de confianza? 95%. Nuestro coeficiente de confianza sería, en este caso, como en el ejemplo anterior, como en la clase anterior que dimos estimaciones, sería de 1,96 negativo y 1,96 positivo. Muy bien. Y seguimos. El área sombreada como tenemos aquí en la gráfica es de 0.05, es decir, 2,5 y 2,5 como la 2,5 y 2,5% para cada extremos. ¿Está bien? La región, digamos, no pintada se llama región de aceptación y la región pintada sería la región crítica o región de rechazo. ¿Estamos? Como le dije hace rato, el error de tipo 1, acá tenemos una curva normal más. El error de tipo 1 sería si nuestra z calculada, es decir, la z que se obtuvo en base a los datos de muestra cae en esta región, que nosotros estamos haciendo, estamos aceptando la hipótesis nula, pero considerando la curva de la población, la curva normal de la población, teníamos que haber rechazado. En ese caso decimos que estamos cometiendo error de tipo 1. Y repetimos esta parte: el nivel de confianza 95% y los coeficientes de confianza, que sería 1,96 negativo y 1,96 positivo, serían los niveles de confianza. En este caso me está diciendo que pasando negativo, al ser menor que negativo 1,96, estamos rechazando la hipótesis, y al otro lado, al ser mayor que 1,96 nuestro z calculada o nuestro estadístico, entonces también estamos rechazando. Al ser menor a 1,96 estamos aceptando la hipótesis nula, siempre en base a la hipótesis nula. Vamos a estar viendo también aquí una tablita que quiero que tenga también en sus cuadernos, que son los niveles de significación. Tenemos que tener en cuenta que la curva normal no siempre va a ser hacia la región pintada, no siempre va a ser hacia los dos lados. También hay posibilidad de que sea hacia la derecha la región crítica o hacia la izquierda la región crítica. Cuando la región crítica está pintado en los dos extremos, entonces decimos que el ensayo es bilateral o de dos colas. Si la región crítica está pintada hacia la derecha o hacia la izquierda, entonces le decimos que el ensayo es unilateral o una cola. ¿Ok? Entonces aquí tenemos una tablita donde tenemos un resumen de los niveles de los coeficientes de confianza. Por ejemplo, nivel de significación, si fuese por ejemplo 5%, volviendo al ejemplo anterior, si fuese por ejemplo 5%, como en este caso 95 y los extremos son 5%, es 1,96 positivo y negativo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en nuestra tabla? Vamos a fijarnos, nivel de confianza 5%, si es bilateral o dos colas sería estos resultados.
¿está bien? Que coincide. En el caso que sea unilateral, ahí ya depende ya. Si fuese unilateral a la derecha, vamos a utilizar este resultado positivo, y si fuese unilateral a la izquierda, vamos a utilizar este resultado. De la misma forma para 99%, o de la misma forma para 90%, ¿se entiende? Esto sería ya el resultado de las regiones críticas, ¿está bien? La parte pintada de nuestra curva normal. Ok, y acá tenemos el ensayo de dos colas. Esto no, ya está por demás ya explicar. El ensayo de dos colas, como le dije, que en nuestra curva normal, como tenemos aquí, en nuestra curva normal las regiones críticas sería a los extremos, y ensayo de una cola sería si la región crítica está hacia la derecha y esto está todo en blanco, o está hacia la izquierda y esto está todo en blanco. ¿Está bien? Bueno, cualquier cosa, gente, yo estoy a las órdenes para ayudar. Los días lunes va a ser nuestra clase desde las 6 hasta las 20 horas, es decir, perdón, de las 18 hasta las 20 horas, si es que no se cambia por ahí. Bueno, vamos a ir. Ensayos especiales. Vamos a estar considerando ensayos especiales. ¿Por qué se lo considera como ensayos especiales? Porque vamos a estar considerando siempre nuestro estadístico, que sería la media y las distribuciones de medias, la proporción y la distribución de proporción, y la diferencia de medias. ¿Ok? Las fórmulas que vamos a estar utilizando, en el caso para un contraste de media, es decir, nuestros datos son las medias, es esta fórmula. En el caso del contraste fuese proporciones, esta sería la fórmula, y en el caso de diferencia de medias, la última parte, y en el caso de diferencia de proporciones, la última parte. Estos son zetas, ¿ok?, de curvas normales. La zeta de curvas normales se determina en base a una distribución de muestreo. Vamos a estar buscando la media distribución de muestreo y la desviación típica de distribución de muestreo. Muy bien. Cualquier duda, estoy a las órdenes para ayudarlos.